acá Paul Brunner con su programa Hablemos por Ustedes. Hoy día, miércoles ya 5 de marzo. Vamos a escuchar la columna de Glatzer Tuesta. Del programa para ampliar su cobertura. Gracias a quienes nos siguen en la red. Gracias a quienes lo hacen fuera del país. Soy Glatzer Tuesta y como todos los días voy a tener el honor inmenso de estar con ustedes en la jornada. Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Algo así podemos hacer también. Estamos Una en el cortina programa musical. y vamos a comentar varios temas Musical, que sí. seguramente a usted Pero como a nosotros nos de están video, no. preocupando mucho. Y es No, que musical en está el bien. centro de Musical, sí, Lima, se puede. en el centro de la de video, ciudad, sí. A la se ha entrada, dice. producido un incendio Sí, musical, de sí. altas Sí, proporciones y que hasta Ya ahora no ha tienes una terminado de entrada ser que dice mitigado te debidamente. esperamos. No, Van pero ya muchas como horas música. en este esfuerzo Sí, y podemos eso aún poner no ha música, sido sí. posible. ¿Qué Busca cosa es una lo que ha musiquita impedido que no de que se tiene pueda tener un resultado más eficiente derechos. en el marco de la actuación de las autoridades? ¿Qué pasa ahora? Se ha parado, congelado. Pero ahí funciona. Sí, está funcionando. Es raro. ¿Cómo es el mismo? Que se congeló el internet. Vamos a Ahora sí. comentar varios temas que seguramente a usted como a nosotros. Si no, vamos con esto. Si no funciona bien. Es el internet. Va de la máquina allá. Terminado de ser mitigado debidamente. Sí. Van ya muchas horas en este esfuerzo y eso aún no ha sido posible. ¿Qué cosa es lo que ha impedido de que se pueda tener un resultado más eficiente en el marco de la actuación de las autoridades en la emergencia? Pues la precariedad de los predios y la Siempre se congela. Si no saca la imagen, ¿no? Sí, está Deja solo el sonido. cantidad realmente impresionante de materiales. Yo creo que es esto. Ponemos con el celular, si no. Igual es. Inflamables que se encontraban ahí en esta suerte de almacenes, que han dicho los representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, habían sido Está demasiado lento. observados ya en más de una oportunidad, pero que pese a ello no se tomó en cuenta lo que decía la autoridad y finalmente se mantuvo la situación de riesgo que hoy día ha explotado de la manera como todos estamos lamentablemente viendo. Y ahí sucede lo mismo que con el Real Plaza en Trujillo. Es decir, se espera la tragedia para actualizar las disconformidades y los malestares y salir a lavarse las manos públicamente diciendo que no es culpa de uno sino del otro, y así nadie se responsabiliza por estos hechos que son dramáticos por sus consecuencias. Pero junto con eso también hay un hecho que por lo general termina siendo importante cuando se producen estas emergencias, en las que, también hemos dicho aquí en el programa, se mide no solo la capacidad y la eficiencia de que
Si no, en verdad vamos con esto. Quienes lideran, por ejemplo, en este caso, la ciudad o las políticas de Pero no vamos a poder ver nada. Bluetooth, bien. Con esto, ¿eh? gobierno en materia de riesgos y prevención de los ¿Qué mismos, minuto sobre todo estás frente a ahí? estos eventos que son tremendamente lamentables y Al notorios. inicio, ¿no? Y Estamos. tiene que ver con la presencia Sí, es el inicio. Sí, espera. activa de las autoridades para Hágalo. dar la sensación de una respuesta pues con propósito. Contra el hambre, en materia de lucha contra el caótico tráfico y varios otros problemas que Lima presentaba ya cuando el señor demagógicamente ofrecía que íbamos a ser una potencia mundial y que claramente no ha hecho nada que pueda Saca el ser video. ¿Esto significativo qué cosa es? al respecto. El video. Y se ha señalado, y con Bótalo, razón, bótalo. que en este tipo de situaciones Esto de el alcalde Netflix. debería estar un poquito más Que no atento. Y sencillamente no se ha atendido. Hoy día, muy temprano en la mañana, No entiendo por qué es esto la gente. Está sobrecargado. se ha podido conocer del desplome Está muy bajo. de paredes Internet. que son realmente impresionantes, y cada vez más esto viene generando problemas y afectando a otros predios que están alrededor del que inicialmente fue el epicentro de este gran incendio. Ahí están viendo ustedes imágenes recientes de lo que está sucediendo en estos mismos momentos en esta zona del Está siempre esto incendio. cercado de Lima. ¿Y por qué el señor López Sí, los Aliaga incendios en esta época aquí son no normales, sale a ¿no? levantar la voz Claro, ¿no? y señalar a los Sí, que ya lo han hecho algo normal. Ya. tuvieron responsabilidad porque no fiscalizaron debidamente? Porque es su gente, Sí. Pero no puedes entrar porque en son otro los suyos, internet. porque ¿no son entiendes? los que representan Yo y creo que el expresan la internet incapacidad está de su bajo, propia ¿sabes? gestión. Aquí no es posible que le eche la culpa a los caviares, aquí no es posible que le eche la culpa a Gorriti y a otros, y por eso sencillamente no tiene absolutamente nada que decir, ¿no? Se ha caído, esto es reciente, la estructura de otro predio en los alrededores de este donde se originó este tremendo incendio. ¿Y qué cosa puede estar a la base de esta despreocupación o este poco interés del alcalde por hacerse cargo de un evento de esta naturaleza? Sí estuvo el presidente del Consejo de Ministros presente, digamos. Tampoco es que eso resuelva el problema, pero genera una sensación por lo menos de que lo han puesto como prioridad y está en, digamos, un lugar importante en su lista de atención para estos y los próximos días, para atender, por supuesto, a las víctimas, que no son pocas, de esto que están ustedes apreciando a través de varios medios de comunicación. Pero hace unas semanas que el señor López Aliaga estaba muy entregado a los streamers en términos literales, y salía en uno y en otro y le gustaba que le pregunten lo que él fácilmente podía responder, pero cuando ya se adentraba en algunos asuntos que a él lo comprometen y lo develan en sus claras limitaciones, pues se molestaba y trataba de acusar inclusive a quien le interpelaba de manipular la información o ser parte de esta orquestación en contra de su magnífica gestión. Le preguntaron muy concretamente sobre una desafortunada frase sobre la inseguridad en Lima y la tranquilidad y la paz que Lima ofrecía para cualquier persona que quisiera visitarla. Y esto, pese a que él decía, es parte de una manera de convocar a turistas para que
puedan apreciar la capital de la República, contenía una alta dosis de hechos que no se corresponden ni no dialogan con la realidad. Lamentablemente la inseguridad es uno de los principales, si no el principal problema de la capital, y el cercado por supuesto no se escapa a esa realidad. Y esto es lo que le dijo cuando lo entrevistó Fernando Llanos. Fernando Llanos le insiste y le dice, a ver, dígame usted, cuando usted dijo que Lima estaba en paz y que estaba tranquila, ¿a qué sector de Lima se refería concretamente? Vamos a escucharlo porque de aquí creo se puede sacar un elemento adicional para poder entender por qué el señor Rafael López Aliaga ayer no estuvo muy activo y hoy día temprano tampoco o frente a lo que ha significado este incendio de grandes magnitudes que está todavía lamentablemente en un momento de que ha continuado durante largas horas, está continuando durante largas horas. Usted hablaba solamente de qué, de la Plaza de Armas. Plaza de Armas y todo el entorno, el Damero Pizarro. El Damero Pizarro está lleno de turistas. O cruzando Bancay. Ese es Barrio Salto. Cruzando Bancay. Dijo que eso se llama Barrio Salto. No vivimos en paz y en tranquilidad, pues. No, yo estoy hablando del Damero. Es un idiota. Bueno, ahí tal vez está la explicación del alcalde de Lima de por qué cruzando la Bancay ya no es su problema. Y de pronto eso lo ha llevado a la conclusión de mejor no aparecer en esa fotografía. Esa es la manera muy limitada de cómo estos que ofrecen en campaña grandes bondades a propósito de sus exitosas trayectorias, según el señor, un banquero de Polendas, un millonario que ha acumulado esa fortuna en base a su ingenio, a su creatividad, a su talento y a su inteligencia, cosas que por supuesto no se han notado, aunque sea un minuto durante los largos meses que tiene ya como alcalde de Lima, pero claro, que se circunscriben básicamente a hasta donde llega la vista cuando uno sale por el balcón de la municipalidad. El resto ya no es su problema, ¿no? Es lamentable, pero eso es lo que viene sucediendo. Nada, como dice la República, detiene fuego un almacén de plásticos en Barrios Altos. Los bomberos trabajan desde el lunes para apagar el incendio. Se han hecho proyecciones que hoy por la tarde-noche debiera eso ya estar controlado, pero parecería que eso se va a modificar por la intensidad de cómo lamentablemente esto se sigue produciendo, ¿no? Vamos a pasar a otros temas que también están, por supuesto, candentes, pero hay que verlos en perspectiva. No solo hay que quedarnos con el episodio coyuntural, porque hay un propósito concreto, claro, de esta arremetida contra el Ministerio Público por estos días. ¿En qué internet estás? Lo que necesariamente Está bien, busca en internet. es generar una correlación política congresal y sobre todo en su vínculo con el Ejecutivo, con el que está plenamente de acuerdo, a partir de lo que la Presidenta de la República ya públicamente Por esto que ha no dicho, funciona, dices. ¿no? Ha acusado al Ministerio Público de enemigo de la patria, de que está complotando con algún sector de la prensa para dar un golpe blanco. En esos términos ha hablado la Presidenta de la República de manera muy responsable, pero eso es para congraciarse con un Congreso pidiéndole que le siga dando saldo hasta el 26, porque quiere gozar todavía de la impunidad que hoy día está garantizada por la inmunidad que tiene por el cargo que simbólicamente se le dio hace algunos meses o un par de años ya, ¿no? Pero la Presidenta de la República tendrá después que responder por muchas de las cosas que está no solo diciendo, sino que tiene un correlato en la realidad. Pero ¿a qué voy concretamente? El plan no es solo desprestigiar al Ministerio Público y generarle niveles de animadversión ciudadana que puedan desmejorar su propia actuación. No, esa es una de las consecuencias inmediatas que por supuesto están tratando de conseguir. La otra es lo que más adelante vamos a describir aquí, y nos ha ahorrado el trabajo el señor Muñante en el Congreso de la República para decirlo con abierta sinvergüencería, y que es tomar el sistema de justicia en general. Habida cuenta, ahí es donde han tenido dificultades
y la seguirán teniendo si esta actúa de manera independiente. Pero yo quisiera, porque ayer tuvo la oportunidad la señora Dina Boluarte de rectificarse de lo que dijo en el marco de su expresión de complicidad con su ministro del Interior. Esa complicidad la aleja de su condición de presidenta y la vuelve en partícipe de eventos que el Ministerio Público está investigando, porque puede esto terminar siendo también una seguidilla de actos de obstaculización a la justicia, porque que al señor ministro del Interior, cuando está siendo investigado, cuando el Ministerio Público ha pedido que le impidan su salida del país, cuando en la mañana de ese día allanaron su domicilio para buscar información que él no ha querido entregar al Ministerio Público, ella no detiene su partida a Europa, no le llama la atención, sino más bien lo respalda, lo aplaude y acusa al Ministerio Público de una persecución indebida y dice que esta es una persecución antojadiza y política. Es un acto de obstrucción a la justicia por la cual la Presidenta de la República en algún momento debiera ser investigada también. Y así se podría abrir la 10ª carpeta que ya tendría por actos que claramente son contrarios a la función que se le dio después de la sucesión cuando cayó el señor Pedro Castillo, cuyo juicio se ha iniciado el día de ayer por el golpe de Estado. También, pero la Presidenta se reafirmó en lo dicho y dijo que nada la va a defender, ni las mentiras que les inventan, ni el acoso político, ese término ha usado, ni la justicia politizada. Vamos a escuchar. Necesitamos seguir así, fuertes. País más inclusivo, más justo, más desarrollado, con más crecimiento económico. Si estamos unidos, nada nos para, nada ni nadie nos detiene, ni las mentiras que nos inventan, ni el acoso político, ni la justicia politizada. Todo lo contrario, le ponemos más punche y arriba el Perú. Porque el padre está usando. Bueno, ya no sorprende el cinismo de la Presidenta, eso está ya desconocido. Eso es parte de la obviedad. Pero lo otro es un claro mensaje, no a la ciudadanía, sino sobre todo al Congreso de la República. Porque claro está, y en las encuestas lo dicen de una manera categórica, la Presidenta unida a la gente no está. 94% de esa aprobación tiene ella y su gobierno, y por lo tanto eso se traduce en un solo término: desprecio hacia la Presidenta de la República, no reconocimiento, no tiene legitimidad. Y por lo tanto la alzadita de brazo hablando de punche, seguimos y nosotros, el desarrollo y tal o cual cosa, no tienen sino que ver con mensajes al Congreso de la República. Cuando ella dice estemos o mantengámonos unidos y seamos un solo puño, le está diciendo al Congreso: no se les ocurra vacarme por estos días, porque yo soy la única que les puede hacer la mayordomía y dejar un anís Palacio de Gobierno para que ustedes ya no tercerizándolo conmigo, sino directamente lo puedan manejar del 26 en adelante. Y por eso es que ella se suma de una manera entusiasta a la cantaleta congresal y de los cabecillas o líderes de algunos partidos políticos que acusan a determinado sector, que a veces está muy marcado por lo fantasmagórico, para tratar de distraernos con el ruido y ellos seguir haciendo las tropelías que día a día están cometiendo, entre
entre otras desarmando el Estado frente a la delincuencia y dando a la delincuencia armas para que siga haciendo de las suyas. Y la Presidenta de la República le habla a ellos. Dice, estamos más unidos que nunca y nadie nos detendrá en el propósito que hemos tomado como leitmotiv, como objetivo. Y claro, le habla al Congreso de la República. ¿Cuál es el objetivo del Congreso de la República? Seguir saqueando y llevándose el país como un cerrapuertas, ¿no? Todo en 4x1. Y la señora Boluarte gozando de eso y también evitando que la justicia pueda hacer más por la condición de presidenta que tiene, que en el mejor de los casos para ella terminará el 28 de julio del 26, pero que de ahí en adelante tendrá que responder a la justicia en otros términos, es lo más probable. Tampoco su primer ministro dijo nada para rectificarse, sino más bien insistió en esto de que el gobierno está siendo víctima, y la presidenta en particular, de un acoso de la Fiscalía que busca desestabilizar su gestión. ¿Cuál gestión? ¿Cuál tranquilidad? ¿Cuál paz? ¿Cuál estabilidad? Vamos a escuchar. Nosotros creemos que la señora presidenta Dina Boluarte, en particular ella, está siendo víctima de un acoso que además hemos calificado como mediático. También hay un acoso y hay una persecución que se dirige concretamente en la Fiscalía. La señora presidenta Dina Boluarte hoy día tiene que enfrentar hasta 13 investigaciones en sede fiscal, algo inverosímil e insólito en un país democrático. Nosotros estamos esperando que el Tribunal Constitucional en breve defina, por medio de una sentencia, cuáles son las únicas causas o cuál es el proceder que se tiene que seguir cuando se trate de una presunta investigación en contra de la señora presidenta. Nosotros creemos de que existe detrás de esto una intencionalidad manifiesta de estar causando desestabilización del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. El abuso que se ha cometido con nuestro colega de trabajo, el ministro del Interior, José Santibáñez, eso es la cereza del pastel de un procedimiento que hoy día encuentra a nuestro ministro del Interior como víctima, pero que se podría extender también a cualquiera de los ministros, inclusive al que habla el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, que no se preocupe el señor presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adelgancé. Ya bien, lo vamos a cortar. Que ya va a llegar su tiempo también. O sea, él expresa hacia el final de su alocución en esta mañana de que seguramente vendrán por él más adelante. Y ya se imagina en esa situación porque muchas de las cosas de las que él ha sido un activo participante van a tener que ser revisados o pasados por el tamiz de la justicia. Eso no me queda la menor duda, si es que no logran capturar el sistema de justicia. ¿Ya? Ok. Ya continuamos con el programa. Tenemos un problema técnico con el internet y no se puede escuchar bien a Glatzer con sus comentarios interesantes como siempre. Vamos a una musiquita y después le voy a leer un artículo de Pedro Franque, 4 casos y un patrón. Vamos con la música. Sí, se fue. Acá, pues. Está con Bluetooth. Entendido. ¿Se escucha bien?
Hemos escuchado el Porter Love Song, Tour Cham, viejo jazz de hace 100 años, se puede decir. Ahora seguimos con el artículo 4 casos y un patrón de Pedro Franque. Cae el techo del Real Plaza Trujillo, colapsa el puente Chancay, Telefónica en semiquiebra, Congreso a punto de regalar 20.000 millones de soles a los agroexportadores. Estos 4 casos tienen una base común. Revisemos. Una desgracia reciente en Trujillo con 6 fallecidos y decenas de heridos. Su propietario es Carlos Rodríguez Pastor, el mayor billonario del Perú. También es dueño de Interbank, multada tras haber cargado a 260.000 clientes unos consumos de manera duplicada sin darles ninguna explicación. La multa es ínfima. No pequemos de optimistas. En el caso de Real Plaza Trujillo, tras una fiscalización de la municipalidad provincial, el Congreso Fujimorista aprobó una ley frenando estas acciones, como se le escapó en una entrevista para este semanario a Carlos Neuhaus, el presidente del PPC. Esa ley fue resultado de un lobby de grandes empresarios que él dirigió. Luego de esto, la congresista Alejandra Tudela de la ultraderecha libertaria intentó que estos grandes centros comerciales solo fueran fiscalizados cada 10 años. Terminemos esta revisión recordando que para apoyar la campaña de Keiko el 2011, Carlos Rodríguez Pastor entregó $200.000. Acciones aisladas o lobby continuado. Poco antes se cayó un puente en Chancay, causando 3 muertos y muchos heridos. Responsables son las empresas AENSA, antes Graña y Montero, y JJC, antes llamada JJCamé. Graña y Montero fue socia privilegiada de Odebrecht en varias de sus mega estafas en Perú y tras el escándalo cambió de nombre para camuflarse. Siguió en eso los pasos de JJCamé, quien retiraron ese apellido de la razón social empresarial porque el fundador, Jorge Camé, fue ministro de Fujimori entre 1993 y 1997, tiempo en el cual multiplicó por 100 sus contratos con el Estado y regaló impuestos por cientos de millones a transnacionales. JJC está acusada por la Fiscalía de ser parte de la Club de la Construcción, un cartel de corruptos que se repartía las obras del Estado entre 2011 y 2014. Graña y Montero ya reconoció que pagó coimasas en ese caso. Ambas forman una alianza público-privada que cobra millones de peajes en la única vía que va de Ancón a Huacho, Barranca y Pativilca, pero está a la vista, no hacen el mantenimiento mínimo necesario. Este gobierno no les ha dicho nada ni considera ponerles una multa o cortarles el contrato luego de 3 muertos. Pensando en los antecedentes de estas empresas, sería locura imaginar que ya ha habido lobby y corrupción. Telefónica ha planteado un proceso concursal, extraño término que significa simplemente que no pagará sus deudas. En lenguaje popular, perro muerto.
Salimos perdiendo los trabajadores que tenemos obligados dineros en la AFP, que, apoyadas por el fujimorismo, retienen nuestros ahorros forzosos. Hay la friolera de 1.100 millones de soles de nosotros, los trabajadores, prestados a Telefónica. La mayor parte corresponde a la AFP prima del Grupo Romero, lo mismo que le dieran 3.700.000 dólares a Keiko en maletines llenos de billetes verdes. Telefónica ha sido bastante abusiva con el Perú. Durante los años 1990, Fujimori le otorgó un monopolio y puso trabas a cualquier competencia, permitiéndole altas tarifas y enormes ganancias. Encima de esto, Telefónica decidió no pagar los impuestos que les correspondían y cuando la SUNAT la pescó, optó por hacer juicios y alargarlos todo lo posible. Aún debe miles de millones al fisco. Al mismo tiempo, misma colonia, todos estos años se ha llevado plata nuestra a España. Fueron 122 millones al año, el año pasado, con 2 argucias. Un pretexto es que pagaban por la gran atracción de su marca, cuando acá todo odiábamos sus abusos. El otro cuento es que los españoles daban excelente apoyo a la gestión empresarial, pero estando ahora casi en quiebra, es obvio que era un pretexto burdo, mientras gobierno y Congreso calladitos. Finalmente, los grandes agroexportadores, cuyo negocio va viento en popa, presionaron para que este Congreso les regale 1.900 millones anuales por una década, mientras cualquier pequeño negocio paga 30% de impuesto a la renta. Ellos han pagado la mitad de esto por 20 años y quieren seguir así. Es la llamada Ley Klimper, firmada por este multimillonario agroexportador cuando fue ministro de Fujimori, favoreciéndose a él mismo. Años después, José Klimper estaría ayudando a elegir a Keiko con oscuras maniobras y moviendo maletines llenos de dinero. El actual ministro de Agricultura, otro fujimorista, apoya esta ley y regalaría varios millones a su esposa, que es terrateniente. Para empujar esa ley, el lobby agroexportador ha visitado a más de unas treintena de congresistas. ¿Será que fueron con las manos vacías? El diario La República dice que el actual ministro de Economía favorece esta ley, aunque un informe oficial del MEF, firmado por su viceministro de Hacienda, indica que los beneficios se concentrarán en el 0.02% de grandes terratenientes que se llevarían el 92% del dinero. ¡Qué bonito! No necesitan para prosperar en absoluto. Los megaterratenientes son ventas de más de 4.000 millones de soles anuales, aumentaron en último año sus utilidades, escuchen bien, en 79%, acumulando 3.400 millones de ganancias el 2023, dice ese mismo informe del MEF. De aprobarse este regalazo tributario, se generaría una fuerte hueco fiscal adicional, mientras el ministro promete cumplir una fuerte reducción del déficit fiscal sin haber siquiera sugerido alguna medida con ese fin. ¿Qué tienen en común los 4 casos? Está a la vista.
que los grandes grupos empresariales son muy buenos y nada corruptos, que en el Perú el mercantilismo no existe, que lo mejor sería olvidarnos de cualquier regulación y privatizar todas las carreteras, hospitales y colegios, porque los conglomeradores monopólicos son muy eficientes y responsables. Y el único problema de la economía peruana es que el Estado es muy grande. Es bien cínico, ¿no? Pedro Franque, ex ministro de Finanzas de Castillo. Por mala suerte de nosotros no se ha quedado como esto, porque nos habría ayudado mucho. A propósito de esto, Castillo lo vi que está antes del juez ahora. Ya le tocó la... Ya, acá tenemos un artículo casi farandulesco, se puede decir, de Ricardo Velasco sobre la jefa de comunicaciones del Congreso, Alejandra Aramayo. Ya, que acá está con una foto en el periódico Hildebrand como la maléfica, ¿no? Que de verdad es maléfica. Parece que estos tiempos son los tiempos de las brujas poderosas como la señora von der Leyen o las mujeres también que manejaban en Estados Unidos, como la señora candidata, entre comillas, contra Trump, etcétera, ¿no? Alejandra Aramayo Gaona, la todopoderosa jefe de comunicaciones del Congreso, ha enjuiciado, escuchen bien, a su madre, una anciana con cáncer, y a sus 3 hermanos. El objetivo es hacerse con un edificio que la familia tiene en Puno. La demanda es la punta del iceberg de una historia cargada de avaricia, mezquindad y maltrato. Alejandra siempre ha sido difícil. No le hablamos hace más de 3 años. Cuando era congresista la veíamos muy poco, dice Adriana Aramayo, hermana de la exparlamentaria. ¿Por qué siempre piensas que mereces más que tus hermanos si tú eres quien más insultos y ofensas ha traído a la familia con tus decisiones políticas? Le escribió Vilma Gaona, su madre, en una carta notarial del año pasado. Alejandra es abusiva con el débil, pero muy servil con el poderoso, agrega otro familiar que prefiere el anonimato. En septiembre de 2023, la empresaria y profesora jubilada Vilma Gaona les traspasó a 3 de sus hijos, Mónica, Diana y Jorge, un edificio de 4 pisos en la ciudad de Puno. Dejó fuera del reparto a su segunda hija, Alejandra Aramayo, ex congresista de Fuerza Popular. Enterada del asunto, reaccionó a su manera. Soy muy impulsiva, soy un cartucho de dinamita, dijo Aramayo en una entrevista que concedió al diario Correo del 2016. El tiempo parece no haberle mejorado el humor. Vino a Puno para reclamarle a su mamá. Le dijo que no sabía con quién se estaba metiendo. No parecía una conversación normal entre madre e hija, señaló un familiar presente en la discusión. La madre reseñó el desagradable episodio en una carta notarial que le envió a su hija posteriormente. Hablar contigo es muy difícil. La última vez llegaste a Puno acompañada de tu tío. No dejabas de gritar ni reclamar irrespetuosamente, aún sabiendo el delicado estado de salud por el que estoy pasando, le escribió su madre. En febrero del año pasado, Aramayo prendió la mecha. Acudió al tercer juzgado civil de Puno para demandar a su familia y exigir que se la incluya como copropietaria del inmueble.
Ante el tribunal, la ex parlamentaria aseguró que su madre le había vendido ficticiamente a sus otros hijos la propiedad y lo acusó de haberse coludido para dejarla sin herencia, pobrecita. Su hermana Adriana Aramayo señala que el año pasado habría usado su puesto en el Congreso para intentar que las autoridades judiciales de Puno fallen a su favor. Sostuvo una reunión con el presidente de la Corte Superior de Puno, Juan Ticona Ura, y con el juez que está viendo el proceso, Guido Echevarría. Dice a esta revista, si fue así, no le sirvió de mucho. En noviembre pasado, Echevarría desestimó la demanda, indicando que no existía ningún complot para perjudicar a la exlegisladora. Aramayo apeló el fallo. La madre de la excongresista y sus hermanos también están empeñados en demostrar que a la hora del reparto del patrimonio familiar, la fujimorista fue la más beneficiada. Alejandra ha sido la niña de los ojos de mi madre. Como incursionó en la arena política y mediática, fue la que más necesitó de la familia, dice su hermana Adriana. Otro pariente agrega, sus padres siempre le hicieron creer que ella era la estrella. La excongresista incursionó en política a los 24 años. Postuló a regidora por el movimiento fujimorista Vamos Vecino en 1998. También intentó ser alcaldesa de Arequipa en 2014 con el partido Fuerza Arequipeña. Fracasó. Obtuvo apenas el 4% de los votos. Su madre asegura haberle entregado $10,000 para financiar su campaña. En tu mano, sin documentos firmados, escribió Gaona en la carta notarial. Según registros públicos, en 2007, la jefa de imagen del Congreso compró una casa en el distrito arequipeño de Yanaguara por $65,000. La adquisición, según versión de la propia familia, se habría hecho con dinero de su madre. Cuando decidiste irte a vivir a Arequipa porque tenías muchos detractores, compré la casa de los Chasmines con mis ahorros. A pedido tuyo accedí a poner la casa a tu nombre y semanalmente te envié dinero para que no te faltara nada. Me gustaría saber con qué dineros hubieses comprado esa casa. Si siempre tuviste trabajos esporádicos, dice la carta notarial que la matriarca envió a su hija. La familia también asegura haberle comprado un auto Daewoo y una camioneta Chevrolet para que se movilizara. Entre 2014 y 2015, Aramayo militó en el Partido Popular Cristiano PPC, pero al año siguiente apareció como candidata al Congreso por Fuerza Popular. En esa época, Vilma Gaona asegura haberle dado otros $60,000. El dinero que mi madre le entregó a mi hermana fue muchas veces por pedido de nosotros, los hermanos. No sabemos si ese monto se declaró ante las autoridades, dice su hermana Adriana. Las relaciones entre la excongresista y su familia comenzaron a resquebrajarse cuando Aramayo juró como parlamentaria. Al día siguiente que asumió el cargo, ya había cambiado. Cuando sus hermanos quisieron conversar con ella, los trató de mala manera. Incluso a sus padres, comentó una persona que estuvo en aquella ceremonia.
Un episodio que generó vergüenza entre sus parientes fue cuando el portal IDL publicó el chat donde aparecía Keiko Fujimori dando indicaciones a sus congresistas frente al mensaje a la nación del entonces presidente Martín Vizcarra. En la conversación, Aramayo le pregunta a Keiko: Presidenta, aplaudimos al presidente, ¿no? Sí, de pie y con aplausos protocolares, le respondió la ex primera dama del dictadura. Siempre fue muy servil con Keiko. Cuando estaba presa, Alejandra iba a visitarla todos los domingos. Le ayudaba a maquillarse, a hacerse el manicure, y no estoy hablando con sarcasmo, dice un pariente. Otro episodio amargo que recuerdan sus familiares fue cuando Aramayo, siguiendo órdenes de la cúpula naranja, presentó un proyecto de ley para poner a los medios de comunicación bajo la supervisión de un organismo estatal. Su familia le advirtió que la iniciativa pondría en la mira los negocios de la familia. Era dueña de un canal local en Puno. La legisladora no escuchó. Por esos días, el Dominical, Cuarto Poder y radioprogramas desempolvaron antiguas acusaciones que involucraban a su padre y a la propia legisladora en presuntas extorsiones a personajes públicos de Puno. En el 2020, Aramayo volvió a enfrentarse a su familia cuando vendió la casa de Arequipa por $368,000, 5 veces su precio original. Esa casa la has vendido por más dinero de lo que yo pagué y nunca tuviste la decencia de decirme una palabra, ni siquiera de agradecimiento, le escribió la madre el año pasado. Aramayo les dijo a sus familiares que usó el dinero para pagar deudas contraídas tras el cierre del Congreso. La explicación no cayó bien a sus hermanos porque la congresista ya era dueña de un dúplex que había adquirido en Surco, valorizado en más de $1 millón. Vilma Gaona también reveló en la carta notarial que les pagó a su hija y a su nieta un viaje por Europa. Por aquel tour, señala la madre, desembolsó cerca de $50,000. Pasó lo mismo cuando ayudó a su madre a tramitar la visa a Estados Unidos. Le pidió a cambio un viaje todo pagado a ese país, señala un pariente. En el 2021, Aramayo se sacudió el color naranja y se afilió a Alianza para el Progreso. En la familia se señalan que es muy cercana a Richard Acuña. Entre 2023 y 2024, la bancada apepista la contrató como asesora con un sueldo de 10,975 soles y luego pasó al equipo del presidente del Congreso, Eduardo Saluana. El puesto supuso una mejora salarial de 5,000 soles. Desde octubre pasado, Aramayo es la jefa de imagen institucional del Legislativo. Tiene un salario de 19,000 soles. Dos fuentes del área de comunicación señalan que la marca de su gestión son los gritos, insultos y despidos injustos. Alejandra Aramayo no quiso dar su versión para este reportaje. Qué bonita, ¿no? La mujer. Típica fujimorista así de clase, ¿no? Sí, qué historia. Historia. Son siempre estas historias, ¿no? Con estos políticos, habla por sí mismo, ¿no? Ni debes comentar nada, ¿no? Ella es lo que es, ¿no? Una fujimorista de una pieza, ¿no? Así con la avaricia, la mezquindad
Y también se ve que es como la presidenta, ¿no? La presidenta son casi hermanas gemelas, ¿no? Tienen todos estos atributos y demás chuecas, ¿no? ¿Dónde vas? Donde pones el dedo sale el pus, ¿no? Sí. Sí, se maquillan, todo están arregladas, ¿no? Si la ves en el Congreso, en público, pero detrás es un horror, ¿no? Como en este caso. Pero eso es típico por esta clase de gente que tenemos en nuestro Congreso. Ella calza muy bien con el nivel, ¿no? Sí. Que tenemos ahí. Es triste, ¿no? Como siempre, el periodista Zambrano es malo, es un tipo. Esto es de Américo, Ricardo Velasco Ricardo Velasco. Bravo es como siempre el hombre, no es muy. Investiga bien y le agarra fuerte.